Y quiero volver a esta idea del fractal. Y una idea muy interesante que nos deja el árbol de la vida. Donde el árbol de la vida es un fractal también de la divinidad. Ya hemos hablado largo y tendido sobre el árbol de la vida, distintos niveles de la creación, donde el mundo físico, el mundo que está abajo, es donde existimos. Es este mundo. Es este mundo. Y también somos nosotros, en ese estado de conciencia, en el estado fractal de conciencia. Hoy no estamos en ese nivel fractal, como humanidad. Pero hay algo que nos enseña el árbol de la vida, es que esta sefirá que está aquí, marcada en azul, es la sefirá Yesod. Es también la que representa el ego, la que representa las pulsiones del cuerpo. Cuando le damos demasiada importancia a este estado, a este aspecto de nuestra psique, como vemos, todo el árbol de la vida se corta y quedamos aislados en este mundo, en el mundo de abajo, en el mundo de Malhut, la esferita que está abajo del todo. Y creo que si analizamos un poco, es como ha vivido la humanidad estos últimos milenios. Sobre todo estos últimos siglos. Las pulsiones sexuales, el ego, puro y duro. Pero sin embargo, si nos desplazamos hacia esta esferita, hacia este nivel que es Tiferet, es el yo, el corazón, la esencia, el amor, todo fluye. Si nos quedamos ahí y exaltamos y ponemos toda nuestra atención ahí, es el corazón del árbol de la vida, todo fluye. Este es el nivel Homo Spiritus. Este es el nivel al cual debemos comenzar a asemejarnos. Eso, según creo, es lo que deberíamos ser. Y continuando con la idea fractal de la humanidad, hay una idea muy peregrina, heredada de las ciencias, sobre todo las ciencias económicas, donde dice que los recursos son finitos y por lo tanto no alcanzan para todos. Eso es una mentira. Son finitos si los pretendes medir en este mundo físico, claro que son finitos. Pero ¿a qué nivel son finitos? No quiero ponerme muy técnico, pero la distancia entre dos puntos cercanos es infinita. Y no es un concepto solamente teórico, es infinita. Y si nos ponemos un poco más amplios, esto es un camino. Son 22 caminos que fluyen desde el mundo superior, desde el mundo de Atzilut, donde todo es creado. Estamos claros que cuando bajamos al ego y nos posicionamos ahí, todo se detiene. Nada es suficiente, todo se frena. En este nivel de conciencia, claro que es finito. Pero debemos posicionarnos aquí. Debemos comenzar a ser un reflejo, un fractal del amor infinito. ¿Y cómo se hace eso? Voy a los saltos por las calles tirando margaritas. No. Simplemente queriendo ser mejor cada día.
Porque siendo yo mejor cada día, puedo tener la capacidad de ayudar a alguien más cada día. Puedo tener la capacidad de ayudar de mejor manera a alguien más cada día. Entonces esta estructura fluiría infinitamente. Es decir, que yo, siendo un fractal del amor infinito, soy un reflejo tal de que la abundancia fluye de mí para los demás y de los demás para mí, siempre, infinitamente, inagotablemente. Tiferet, mis queridos amigos. ¿Y cómo salgo del caos de la mente? Me preguntarás. Pues haciendo. Estamos en este plano para hacer. Nada sucede en ningún nivel del árbol de la vida si no lo hacemos mover desde el mundo físico. Aquí está la clave. En la serie Homo Spiritus hemos aplicado técnicas de programación neurolingüística, hemos aplicado meditaciones cabalísticas. Quiero retomar esa idea porque es sumamente importante para volver a ser el fractal que es compatible con todo lo creado. Ser parte de la creación y ser parte activa, no destructiva, porque tenemos la estructura creadora, somos co-creadores de este plano, de este mundo, pero no lo sabíamos. Luego de 2000 años estamos en condiciones de entender el ama a tu prójimo como a ti mismo. Tiferet. No significa hacer por otros, focalizarme en el otro. No. Significa ser yo cada día mejor. Porque la energía, la prosperidad y el bienestar que genere se contagia, se transmite, se transfiere por el solo hecho de tu vibración mental y de tu vibración energética. Ni hablar de que en ese estado mental, emocional, espiritual estás en disposición o predispuesto para ayudar. Literalmente, asistir a otros. Este es el nivel de entendimiento que tenemos que llegar. Lejos estamos aún. Y será un desafío. No sé ustedes, pero me gusta el reto. He aceptado uno muy superior y gracias a ustedes hemos superado. Ahora nos queda la sencilla tarea de definir qué queremos ser. Es una pregunta que te trasladaré a ti. ¿Qué quieres ser?